¿Qué tal, amigos? Y hoy nos encontramos nuevamente en otro Open House Podcast con su servidor Jonathan Vega y en el capítulo número 9. Y pues antes de comenzar con lo que es el tema que es entre amigos, tengo aquí un gran amigo que no he visto en algunos años hasta que asistió a mi cumpleaños. La neta es que por ahí nos estuvimos mandando unos mensajillos precisamente por el podcast que estuvo también Agustín y pues también es camarada de él. Pero quiero mandar unos saludos a Araceli Aguilar, que ha estado muy activa apoyando este programa en las redes sociales, siempre está compartiendo, la verdad. Araceli, te agradezco mucho que estés compartiendo el contenido. Chicos, también compártanlo, denle like, suscríbanse en nuestros canales de Spotify como en YouTube. Y también quiero mandar unas felicitaciones. Yo sé que lo va a ver una semana después, pero pues a mis abuelitos yo les digo papás. Quiero mandar un saludo a mi mamá Magos y a mi papá Pepe, que pues la verdad se me hace muy tierno. Yo pensé que no lo iban a ver, pero están yendo cada domingo a ver la transmisión del capítulo a casa de unos tíos. Entonces, pues unos saludos, papás. Espero que vean estos saludos y los quiero mucho. Y pues bueno, vamos a darle al tema que es plática entre amigos. Y en esta ocasión, para hablar, tengo al señor de la ley, al compositor de la música, porque hace algunos años se decía el trovogado. Si no me equivoco, ahorita me va a corregir. Ahorita anda en un rollo de lo que es filosofía estoica. Si lo estoy diciendo bien o no, ahorita me va a corregir. Pero bueno, la verdad es que a todo esto también está trabajando con lo que es inteligencia artificial en el sector profesional. Yo creo que vale mucho mencionarlo porque yo apenas la estoy utilizando para cuestiones laborales y para hacer los podcasts. No se crean, estos sí son humanamente, pero vamos a abordar estos temas con él. Además de este cambio que ha hecho, pues hace 10 años que no lo veía y pues aquí está. Y con ustedes el señor Abraham Salazar. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué padre que efectivamente se da así la junta con los amigos, porque esa es la realidad. A mí no se me antojó, lo del podcast es lo de siempre cuando me junto con los amigos y más cuando tengo tiempo sin verlos, ¿no? Nos acordamos ahora sí, de las historias. Empezamos ya en la edad de contarnos recuerdos y eso es toda una nueva aventura con los amigos. Y por otro lado, me encanta cuando los dejo de ver y al tiempo veo esos crecimientos, ¿no? Porque no son los más. Esa es la realidad, no son los más cuando volteas y ves a tus cercanos, a las personas con las que creciste y ya ves las bajas en el equipo y ya ves la... Entonces es muy bello que de las últimas ocasiones que nos vimos estábamos pensando qué íbamos a hacer probablemente, ¿no? Con la vida y enos aquí haciendo algo interesante, hermano. Así es, al menos grabándonos para los canales de Bueno, medios, ¿no? Ya es algo. Lo estamos haciendo, los demás no lo están haciendo, o sea, qué bueno. Abraham, pues sí, ya tenía un rato, creo que te vi hace 3 años nomás así de entrada por salida, porque acabo de mencionar, claro, te dedicas a la cuestión de leyes, eres abogado, pero voy a entrar en ese tema. Claro. ¿Tu abogado era el término que usabas antes? Sí, ese término viene desde el periodista Marcos Knapp, de aquí de la ciudad de Morelia. Él fue el que estaba jugando, su amigo, su hijo, el buen David, pues me jugaba que tú eres así muy raro, como entre abogado, pero trovador, y le dijo como el trovogado, y se quedó, y de esa noche empezaron a decirme así, y ya después el asunto de agarrar la guitarra se convirtió en un hábito con dinero de por medio, y pues empezó una aventura que duró como 14 años. Yo recuerdo que en sí te conocí hace ya más de 10 años porque le abriste a Edgar Oceransky en Lázaro Cárdenas, pero yo salí del concierto, me fui a Rock House, un bar de rock que había en aquel entonces, y tú llegaste y también, o sea, estaban tocando rock y tú rompiste así como el intermedio, te tocaste unas rolitas, güey, y desde ahí te topaba y ya hubo una amistad que ibas constantemente abrirles a ciertos cantautores y de ahí empezamos, pero coincidimos más en este viaje donde también conocí a Agustín, donde conocí a Julio, pues a todos, ¿no? A toda la bandita. Eso es lo que se me antojó, andar otra vez con ustedes. Es que ese viaje épico, ¿no? Que medianamente lo reseñaron en aquella ocasión, pero es que sí fue y si nos juntamos todos y nos vamos a la playa, y pocas ocasiones puedes hacer eso con
con los amigos y más cuando vas a una onda tan interesante como lo que creíamos que hacíamos, ¿no? Que era llevar con la guitarra aquella cuestión de cambiar al mundo. O sea, éramos muchachos soñadores que tenían ganas de decir algo, ¿no? Y valió la pena por eso, porque teníamos la intención de hacer algo importante, ¿no? Y todos nos la creímos en ese momento. Y pues sí, la neta es que fue una buena experiencia. Yo me quedé con varios amigos conocidos que pues los sigo en redes, como lo comentaba, ¿no? Muchas veces estamos atentos por las redes y Claro. que vemos el avance de las personas y qué están logrando, ¿no? Yo estaba viendo que vamos a abordar, que tú ahorita estás en la participación de una asociación, que estás en lo de inteligencia artificial para profesionistas, que estás en esta filosofía y escuela del estoicismo, pero vamos a empezar. ¿Qué ha pasado en estos 10 años, hermanito? Porque, bueno, hay que recordar que estamos en la plática entre amigos, entonces no es más allá que nuestra plática común como la que tuvimos hace unos días. Pues sí, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que el mundo cambió. Eso ha sido la frase yo creo que más he ocupado desde hace un par de años. Es que el mundo cambió, ¿no? Y no lo vimos. Se apresuraron procesos tecnológicos y eso, digo, remitiéndome a la pandemia, que ya son como 4, o sea, sí, ya son muy buenos. Y luego, poco más, yo creo que los cambios ya se venían dando, ¿no? Mucho más lento de lo que se dieron después de la pandemia, pero sí, yo creo que los otros años nos estábamos dedicando a eso, a vivir en esa vorágine automática, ¿no? En la que andábamos todos. Y el frenón que nos dio precisamente la vida en eso, con las bajas ¿Qué hubo? que hubo, pues con los peligros que incluso uno asumió o no asumió, porque te tenías que poner la vacuna, pero también tenías que cuidarte, y también el aislamiento generó conflictos y el aislamiento rompió familias y uno dice el aislamiento, la pandemia, y la verdad es que no, eran precisamente todos los años, ¿no? Que veníamos haciendo tantas cosas que no nos estaban haciendo bien y al final pues se nos juntó la lavada y la planchada y no es fácil, ¿no? Enfrentar ya la realidad cuando creías que el mundo era de cierta manera, nos convencieron que era de cierta manera, ¿no? No, y también que había esta cuestión de que nos volvimos conscientes de nuestra soledad individual, estar siendo conscientes de algunos actos que estábamos creando, pero la neta es que a algunos nos pasó por de noche, otros sí estuvieron más conscientes, hay que mencionarlo. Pero te voy a preguntar, yo te conocí pues en la bohemia, en la música, ahorita la neta te echaste un palomazo en mi cumpleaños, la neta les gustó mucho la banda, gracias por ese palomazo. Pero ahorita ya no estás dentro del mundo de la música y te has enfocado más en lo profesional. Pero ¿qué pasa con esta cuestión musical? ¿Hay una añoranza? ¿Lo extrañas? ¿O simplemente es como ya esta parte que viviste y pues no hay un conflicto como tal? No, no, la verdad es que ya no suelo tener conflictos. Eso yo creo que mucho se lo debo a haberme clavado, ¿no? En la filosofía, ya después al estoicismo y demás, porque todos debimos pasar por la filosofía en algún momento, más temprano que tarde, pero sobre todo ya después el clavarme a entender más profundamente el asunto, creo que eso le dio esa fortaleza ya a mi visión, ¿no? Como para que no me suela perturbar mucho más de lo que deben las cosas, ¿no? Pero bueno, ya ahorita te platicaré de eso. A lo que iba era a lo que íbamos era ¿qué? ¿En qué momento dejas la bohemia? ¿En qué momento dejo la bohemia? Exactamente. Lo dejo porque creo que, bueno, todo lo que te dije era porque creo que yo no era músico, yo no era artista. Creo que eso lo he reflexionado mucho. Yo quería que me percibieran como artista. He descubierto que el trabajo del artista es profundo, hermano. Necesita entender el mundo y luego necesita tener ganas de explicárselo a los demás de una manera didáctica, creativa, novedosa, contraintuitiva, que les llame. La verdad es que el artista tiene una chamba
fuerte, porque apenas ayer tuve esa charla un poco más profunda. Llevo un tiempo estudiando sobre filosofía del arte, sobre estética, y me había dado buenos nortes, creo yo, de lo que podía pensar, ¿no? Y de cómo el concepto de arte, cada vez que lo intentábamos, llegaba alguien más y lo rompía, ¿no? O lo estiraba y pues teníamos que volver a pensar. Pero ¿sabes qué? Ayer llegué, por ejemplo, al entendimiento. Bueno, llegué al entendimiento de que el arte es un mero simulacro de la vida. Y creo que lo habíamos entendido así previamente, ya muchos lo habían nombrado de esta manera, ¿no? Simular la vida para entender cosas, ¿no? O sea, ves una obra de arte, vives la vida de Otelo, vives la vida de Julieta y Romeo, viendo lo que sienten mientras está pasando la historia. Y se supone que eso te debería de traer una reflexión, ¿no? Al respecto. Pero ahora neurociencias nos ha logrado enseñar que cada vez que el cerebro imagina, no diferencia sobre la realidad y la fantasía. Entonces, al final de cuentas, no es solo un simulacro, es entrenamiento para vivir. El arte es entrenamiento de vida. Debemos de tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, entonces creemos que no tiene función social. Muchas veces les he dicho, bueno, ni siquiera función, que no produce nada. Incluso he hecho varios videitos al respecto. Claro que la filosofía produce, claro que el arte produce. El problema es que no le produce al sistema, no le produce al capital porque no lo reproduce, no le produce a tu jefe en tu trabajo, te produce a ti porque a ti te enriquece, a ti te da perspectiva para lo que estás viviendo y te permite ser crítico. Sí. Pero fíjate que dentro de lo que dices también hay una cuestión que yo me he dado cuenta que con este avance tecnológico y todo, se está dando mucho las chambas. Yo empecé así en la radio, que a mí me contrataron como apoyo en producción, pero fui contratado por creativo. Y a mí, o sea, recuerdo bien que pasó un año y mismo el gerente dijo, ¿sabes qué? Tómate vacaciones porque ya te exprimimos lo que teníamos que exprimirte, ocupamos que regreses fresco, vete tus 15 días y regresas. Pero voy con este tema de que últimamente se están abriendo las chambas para los creativos. Obviamente que debes de saberlo aplicar en materia. Eso es muy Claro, importante porque claro. las personas, yo le digo así, ¿no? Que nos andamos haciendo chaquetas en el aire. Entonces, pues, ¿sabes qué? Ponlo como proyecto, porque ahorita tal vez yo ando en el mood de los proyectos, digo, güey, ponlo, fíjalo, hazlo por pasos, todo, porque desde morro te están enseñando cómo hacer las cosas paso por paso para crearlas. Pero poniendo esta perspectiva de arte, de filosofía que tú dices, yo creo que también ahorita históricamente se está proponiendo más la oportunidad a estos creativos, siempre y cuando lo sepan aplicar, porque el arte para mí también son perspectivas, pero y que tú la vas a entender según tu situación que estés viviendo al Claro, momento. Es como claro. cuando agarras un libro. O sea, el libro que agarraste el día de hoy, tal vez en un año lo vuelvas a leer y no signifique lo mismo. La serie que estás viendo el día de hoy, el día de mañana no va a significar lo mismo porque depende también de tu situación histórica, del momento que estés viviendo en ello. Hay algo que te quiero preguntar y espero que me puedas responder. Hubo un choque de realidad en de la bohemia porque también hay muchos vicios, muchas adicciones y por ahí fuera de cámaras lo platicamos. ¿Cómo fue tu choque? Porque pues había mucho trago, ¿no? Y es algo que Sí. usualmente se da en las bohemias, ¿no? Y que bohemias no tiene que ver con alcohol, hay que especificar. Bohemias no es igual a alcohol, no porque haya este licor delicioso que se llame bohemia significa que tenga que estar. Claro, claro. Sabes que a veces me gusta mucho ejemplificar y es bello que has traído también a personajes que al final de cuentas han sido parte, ¿no? De toda esta vorágine que han vivido alrededor mío, también la historia y que ha sido bello después poderla reflexionar. Cacho, Ulises Cacho, por ejemplo, esa canción que lo marcó a él desde muy morro, ¿no? Y decía, y luego se hizo alto, misógino y borracho y mató a su corderito para quitarle el corazón y se lo ofreció a las diosas vacías pero hermosas, que su milagro era inspirarle una canción. O sea, un anzuelo de miradas y atención le llamaba, ¿no? Aquello. Todo era una vorágine de esa atención que requeríamos, ¿no? Y que de repente, al no tener una instrucción
emocional, una instrucción lógica. Entonces, el sentir desbordado se volvía la bandera y de ahí se arrancó la vida, ¿no? ¿Qué pasó cuando se acabó la atención, cuando se acabó el anzuelo? ¿Qué pasó cuando las promesas precisamente del futuro, de la estrella, y no llegaron? Porque se nos dijo que éramos la promesa, no todo el trabajo que había que generar al respecto. O sea, ese romantizar las situaciones, porque así vivieron también quienes nos educaron, esa es la realidad. Entonces, terminó frustrando la visión del adulto, ¿no? El joven terminó frustrado al chocar con la realidad. Lo retomo para mí, eso creo que me pasó. Llegó el momento en el que yo creo que yo nunca había parado realmente, y muchos amigos, uno de ellos sobre todo me decía, tú nunca vas a dejar de fumar porque el cigarro no te puede dejar. O sea, imagínate a qué grado me... Entonces, de ser esa cuestión que era, yo les digo, de mala influencia para mí mismo, hacer todo lo contrario, pues evidentemente hay una crisis, ¿no? Hay un tener que frenar. ¿Qué me obligó a frenar? Mi salud, el hospital, 11 días de hospital, esa es la realidad. Y 11 días del hospital es como, dirían todos los seguidores de Goku, es como la cápsula del tiempo, ¿no? O sea, un día para todos, para mí, empezó a ser el tiempo largo, muy largo, y me obligó a pensar. En esta situación me habías comentado que, bueno, estabas pues en un giro ya destructivo, ¿no? Claro. Hay que reconocerlo, Claro. y que la neta yo creo que todos pasamos una situación, espero que no todos. Espero que no, sí, espero que no, no. pero muchos la viven, y me dice, ¿sabes qué? Había gente falleciendo alrededor mía. Sí. Y que tú todavía hiciste este acto que sales porque sigues pues en tu mood. Sí, eso es. Yo creo que todos tenemos estas cosas guardadas y pocos nos vamos a atrever. Pero ese día, ver que iban por mí y lo que te decía, asumir que había un lugar que yo estaba ocupando en la emergencia, en el hospital, y que estaban personas que no tenían nada que hacer en un hospital echándome la mano, y yo con el descaro, ¿no? De, no, yo me siento mal y triste y deprimido y necesito tirarme. Como que todo eso dejó de tener sentido así en un segundo. ¿Qué pasó? O sea, creo que esos choques, esas disonancias cognitivas que ahora he aprendido que se llaman, que rompen tu creencia, ¿sí? De que pues no pasa, y mi abuelito duró a los 80 y toda la vida chupó y pues yo también, o sea, no tenía sentido nada de esto, ¿no? Pero bueno, también estamos metidos en una cantidad de cosas que no lográbamos comprender, ¿no? O sea, entre el marketing, la familia, el condicionamiento social, en fin, hay muchas cosas que influyen y evidentemente no una deficiente capacidad de tomar decisiones que deviene precisamente de esos condicionamientos. Entonces, pues a veces lo hemos pensado mucho, ¿tenía que pasar? No lo sé. Ojalá que no le tenga que pasar, ¿no? Sí, y ahí es la cuestión, eso, ¿tú crees que fue como el tope, el golpe de decir, güey, esta es la realidad? Y la neta es que me puedo ir en cualquier momento. Y eso, ¿no? Ese fue como tu choque, tu momento canónico para encontrar y decir, güey, le tengo que bajar un poquito. No, ni siquiera un poquito, güey. Te digo que fue de jalón. O sea, darte cuenta de que nada. Lo hemos dicho muchas veces con el buen Ontiveros, que platico mucho con él al respecto. Cuando te das cuenta realmente que nunca estuviste tú al volante. O sea, siempre ha estado al volante un estímulo externo, un condicionamiento, una culpa, un moldeo social. O sea, de verdad, siempre estás. Por eso es tan bello cuando de repente la crisis, pues sí, sea la puerta, ¿no? Pero la cruzas y descubres que dentro de todo hay algo, que no es nada de lo que te han dicho. Realmente empiezas a darte cuenta, ah, caray, esto soy yo. Es muy bello, hermano. Dentro de esto del choque, me habías comentado que, bueno, sales del hospital, güey, y todavía sales a esta tienda roja de dobles X y O, el Oxxo, pues. Sí, o sea, estaba enfrente. O sea, la imagen es muy surrealista, por eso te digo que es raro. O sea, te lo conté y a lo mejor el detalle es el drama, ¿no? Del asunto.
pero también muestra precisamente el por qué me di cuenta del tamaño error, o sea, porque el consumo es totalmente irracional, ¿no? Ortega y Gasset lo decía, el individuo es inteligente, pero la masa es estúpida. La masa no se va a detener a pensar, a sopesar, ¿no? La masa sigue, ¿no? Y esto, bueno, evidentemente viene desde atrás, Platón, la República, ¿no? Diciendo que cuando el sufragio se volvió universal, entonces los políticos se dejaron de querer hacer las cosas bien, querían hacerlo popular, ¿no? Entonces, ese camino del razonamiento generalizado tiene que devenir de una educación y de una formación. Entonces, cuando te ves que vas saliendo del hospital y traes pescada, una botella ya y unos cigarros y ya le fuiste a dejar ahí las... O sea, estás peleando tu salud gratuita, pero estás dejando tu muerte al comercio, o sea, todo empieza a tener sentido de jalón y dices, no, espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, Sí, porque, bueno, lo voy a comentar así como me lo platicaste, y ya tú ujú. me dices sí, porque sí se me hizo un cuadro así como, güey, ¿qué pedo? Que dices que sales del hospital, tu compa que te va a apoyar, te va a Ajá, recoger, está en la fila de las de medicinas las medicinas, sacando tu sí, medicina, güey, queda y tú enfrente, entras a la exacto. tienda, compras una botella y una cajita de cigarros, y es donde hay el choque de decir, no mames, o sea, aquel compa, mi carnal, vino por mí a ayudarme, y mira, por lo que yo estoy aquí, me vale madres y pum. Hasta la fecha no le doy lata yo a mi carnal porque en aras de agradecimiento, fíjate qué cosa más loca. En aras de agradecimiento no lo chingo para que, perdón, ya se me salió, no No, le doy adelante, lata, adelante. no le doy lata, no para que cambie un poco más sus hábitos y demás, pero siempre ha sido una persona que hace ejercicio y demás, pues era mi instructor de gym, el buen Paquito, que lo adoro y que sabe que le debo precisamente en mucho el asunto, ¿no? Porque fue el que se quedó a decir la verdad. O sea, de aquí esa frase de, insisto, me sigue matando después de que lo vi, y me llevó a la casa, pero, o sea, de aquí sigue la muerte, o sea, el cementerio o el bote, hermano. Tú dime, tú decides. Y ese ultimátum creo que salvó el día. Sí, y más cosas, cabrón. Sí, Eh, Estábamos platicando también de la cuestión de la música porque es una proyección de lo que estamos viviendo correcto, socialmente correcto. y tú como creador o bueno, como compositor o intérprete de música, me habías platicado que también estabas viviendo una depresión muy cañona que se estaba Claro, ahogando pues en algunas... En el alcohol, en chelas, en claro, lo que claro, claro. llámese Es lo que alcohol, ¿no? encontráramos, En lo que claro. O sea, encontraras, güey. sí, no. Pero me decías que también te quedó muy claro y que entendiste el pedo que pasó con Alejandro Sanz, donde se quiso no quitar la Sí. vida. Algo así, ¿no? Para que no nos banee en ciertas redes. Es complejo y la información al momento fue probablemente un tanto, yo no sé si exageraron o yo no sé si lo guardaron, ¿no? Pero al momento se manejó eso, que se sentía mal, que estaba manejando problemas de suicidio. La verdad es que yo lo tomo como ejemplo, pero te puedo hablar de muchísimas personas, o sea, ¿cuántos casos de Amy Winehouse, Sí. ¿no? Hay, o Winehouse, pues, ¿no? De Kurt Hay, Cobain, de de muchos Kurt artistas. Cobain, exactamente. El artista termina siendo susceptible, muy susceptible a las situaciones que vive. Pero cuando el artista entiende la realidad, o sea, cuando tiene una formación lógica, también proyecta cosas muy distintas. Y creo que ahí es donde están cayendo quienes fueron a la emoción puramente y con eso lo convertimos en intuición para hacer alguna actividad y que terminó siendo este discurso constante depresivo, ¿no? O sea, pero ese fue el que a mí me tocó, también eso es algo que hay que asumir, o sea, toda la vida ha existido esto, o sea, los tangos y los boleros o sea, también tienen que ver qué manejaban y se van a dar cuenta de que no nos inventamos en la trova o en la balada moderna la canción del sufrimiento, o sea, constantemente hemos querido hacerla de poeta maldito y ese estigma, ¿no? Tremendo de hay que sufrir para sentir y no es cierto. El sentimiento nace de la constante sensación, eso sí es cierto. Entonces un sentimiento gacho pues nace de la constante sensación gacha, ¿no? Sí, fíjate que lo mencionan también por esto de que el arte siempre va a ser la proyección, o se menciona así en algunos autores, de lo que hay socialmente y que yo te comentaba, ¿no? Que pues obviamente, güey, pues cómo no vamos a hacer ciertas personas dramáticas si toda la música que anteriormente había, pues era drama, o sea, te vendían un drama y lo platicamos que era Pimpinela, o sea, mejor Wow. drama Sí, el del pinche exponente, todavía claro. la ponen, ¿no? En los días de las madres en las escuelas, donde interpreta y dices, güey, qué pedo, era puro drama. Y ahorita vemos con estos cambios de los nuevos géneros que se están
posicionando a nivel mundial, donde el factor es, pues, ciertas cosas que la neta no está chido y que los morritos están escuchando desde primaria, kinder, y que la están cantando o están bailando y no saben ni entienden el contexto, pero ya afecta. Claro, yo creo que es igual de enajenante. Lo que le pongas a las personas para que vayan cada vez más limitando sus ideas, limitando su lenguaje, o sea, en pocas palabras, idiotizándonos, porque es la realidad, o sea, nos han ido idiotizando, pues le vas bajando precisamente la necesidad de ponerle nivel a lo que se esté haciendo. Creo que ha sido un buen negocio, no importa qué nos pongan enfrente, si ha sido por medio del arte, si ha sido por medio del marketing, si ha sido... Ahora sí, también lo que hay que asumir es que el hecho de que la música propague un discurso, pues es novedoso. O sea, el arte sí ha propagado discursos con otros medios, pero no con los alcances que tenemos hoy. O sea, estas tecnologías de Es información, un esta bombardeo. masividad, o sea, esto lo tenemos hace unos cientos de años. Y unos cientos estamos hablando de 200, pues para tener medios masivos, porque ni eso, pues... ¿Me explicó? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial para acá, donde realmente tecnologías han desarrollado comunicación más profunda, más... Lo demás, estábamos hablando del comercio, de los inicios del proceso de globalización, ¿no? Con Marco Polo, pero la verdad es que esta manera de que corra la información no existía así. Por eso es que probablemente en todo el otro tiempo la ignorancia humana sí nos llevaba pues muchísimo, porque se ocupa no hacer para que eso suceda. En cambio, cuando las tecnologías nos empiezan a permitir cambiar las cosas, pues la imprenta lo cambió, o sea, el libro lo cambió, el papel lo cambió. Fueron pequeños pasos, pero ahora ve, el internet lo cambió, ¿no? O sea, y empiezas a darte cuenta del orden, de la magnitud que tiene el asunto. Sí, porque fíjate que antes de que estuviera tan fuerte los videos cortos o, bueno, la propagación de información, yo recuerdo que, y sí, yo era de las personas que decía, la culpa la tiene Telerisa, ¿no? La culpa la tiene la televisión abierta. No, la neta no, porque hoy en día tenemos un abanico de posibilidades y no me voy a poner como erudita, no, no, la neta, a mí me gusta ver mucho contenido de mame para distraerme y tener un descanso leve, pero hoy tenemos el abanico de posibilidades de contenido de valor, contenido de distracción, y llámese otras alternativas, pero güey, muchas personas seguimos queriendo ver, no sé, el meme de Pedro, 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 entonces pues cabrón, o sea, ahí está, el problema no es no son los medios, el problema creo que sí cae en la conciencia de nosotros al escoger el contenido que queremos ver y que todavía nos subimos al mame, aunque sepamos que está mal, aunque sepamos que es una mamada, así lo voy a decir, pero decimos quiero estar arriba del mame. Las redes, la tendencia, la verdad es que somos changos deseantes, somos changos sapiens que deseamos cosas, mientras no estamos educados. Cuando estamos amaestrados con el sistema, cuando se nos educa para desear consumir, terminamos siendo estas cosas que no entienden de dónde viene su comida, de dónde viene su sistema político, de dónde vienen sus leyes, de dónde viene nada. No entendemos ningún sistema y creemos que no es necesario porque pues, ya existe. ¿Ya para qué, no? O sea, esa simpleza con la que terminamos viendo la vida nos disoció a tal grado de que pues, nos incapacita para reaccionar a la realidad, ¿no? Creo que eso es lo que nunca debimos de haber permitido que pasara. En el mejor de los casos, ayer les decía, fue cruel, ¿no? Que las decisiones fueran de no sabemos qué hacer con estos señores. Entonces, pues vamos a dejar mejor que sigan así, ¿no? Felices de la vida y quien los dejaba así usualmente estaba obteniendo un beneficio de que ellos no entendieran más de lo que estaban entendiendo, ¿no? Pues es la historia de la historia, sí, pero creo que ya no estamos en esos momentos y me pregunto mucho si la libertad de hoy nos alcanza para seguir dejando a las personas en ese estado. Si no deberíamos de estar haciendo mucho más para buscar una real educación, democratizar el conocimiento, voluntariarnos todos para hacer esa chamba con quien
tiene menos oportunidades que nosotros. Creo que ahí es donde hay un cambio, ¿no? Entonces, retomando exactamente, el por qué están ahí deseando, porque no lo entienden. Si entendiéramos, no quisiéramos estar en esa gran jaula digital. O sea, entenderíamos que estamos ahí con un número haciendo lo que nos dicen. Libertad no es escoger entre las 3 salsas que te ponen, libertad no es escoger entre las 3 redes que te ponen, y libertad no es entre las 3 ideas o entre los 3 youtubers que te ponen. Libertad sería poder pensar si quieres pertenecer o no a todo esto. Claro, ¿no? Y también preguntarnos, cuestionar ciertas cosas, ¿no? A veces porque lo vemos en un medio, y voy a retomar estas ideas de contenido fake, que les digo, ¿no? Afecta muchas veces a las personas que se les complican las tecnologías, entonces ven una noticia y dicen, ¿sabes qué? Se va a acabar el mundo, y se espantan, ¿no? Esto, y que pues no, o sea, no está mal, porque ellos todavía no entienden esto de que no todo lo que aparece en los medios, no todo lo que aparece en televisión, no todo lo que se escucha en la radio, no todo lo que aparece en las redes sociales y plataformas de medios es real. Siempre he dicho, cuestiona de dónde viene, investiga quién es. O sea, ¿de qué sirve unas personas que hablen de nuevos términos psicológicos, güey? Que no mames, ni en su pinche vida tal vez leyeron lo básico, o bueno, agarraron libros para saber cómo se diagnostica un caso, ¿no? Entonces, siempre yo al menos comparto esa idea, pues pregunta quién lo está diciendo, de dónde viene, qué investigó, por qué lo está diciendo, bajo qué percepción y conocimientos, Claro. o sea, cuestiona, y si tú le quieres creer, también es válido, Claro. es súper válido, pero eso de libertad, porque todos estamos... Yo creo que no estamos obligados a pertenecer a estos grupos. Obviamente somos seres sociales, pero también tenemos el libre albedrío. Y creo que ahí también está la postura de libertad, de decir sí, no, o bueno, te la valgo aunque no esté tan de acuerdo. Bueno, es que la libertad también tiene límites, ¿no? O sea, mucho pongo en las clases de ética que doy, mucho hablo siempre de ir a los significados, ¿no? Para que entendamos, porque a veces hablamos del respeto, pero no sabemos qué es el respeto. Hablamos de la libertad, pero no entendemos qué es la libertad. Eso por un lado, ¿no? Entender de qué hablamos, y no solamente de manera semántica, perdón, gramatical, sino semántica, histórica. O sea, entender conceptualmente algo es distinto a simplemente conocer. Si yo te digo cómo funciona la teoría de la relatividad de la manera más concisa que pueda, pero tú nunca has tocado un libro de física, va a ser muy difícil que tú puedas conceptualizar ese conocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues siempre la persona que no lee, no investiga, no entiende, va a creer que el que investiga y demás pues está diciendo locuras. Hoy nomás este tipo dice que está pasando. Pues claro, ¿no? O sea, hay un libro en donde dedicaron más de 700 páginas a explicar por qué 1 más 1 son 2. O sea, tú puedes ir tan profundo en el conocimiento, en las aguas del conocimiento, como tú decidas, ¿sí? Pero descartar las otras ideas bajo la ignorancia, pues sí, la ignorancia tiene prisa, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. Al haber una buena idea sobre la mesa, pasa por el filtro del total inentendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos faltan estas bases, ¿no? Que pudieran darnos esa conducción de la idea. Entonces, creo que mientras no haya estos primeros pasos de entendimiento, no podemos caminar hacia mejor manera de entendernos entre nosotros, ¿no? Creo que eso es algo necesario y decisivo para eso. Estaba volteando para ver precisamente en cuál estaba, ¿no? Porque, no sé, dime. Sí, es que ahorita lo platicamos, pues, que es como el famoso mito de las tabernas, que ya, güey, o sea... Lo de la caverna, sí, ¿no? Que te contaba. Sí, el mito de la caverna. Esto que te digo, porque... Tabernas, dije, el mito de la caverna, ese me encantaba también. Me encantaba el mito de la caverna, hermano. No, el mito de la caverna, esto que precisamente Platón comentaba, ¿no? De que los hombres aquí atados, viendo solamente las sombras, ¿no? En la cueva adentro, y de repente alguno se zafa, se da cuenta que afuera está la luz, lo ciega porque la luz de jalón le pega, pues él estaba en la oscuridad, se da cuenta que solamente son sombras las cosas que están ahí. O sea, estoy intentando así la vorágine de ideas decirte, sí. estaban ahí y se da cuenta de que son las sombras, ¿no?
Y entonces esto es muy bello porque en 3 hojas te lees una historia que pareciera no tener mucho sentido, de que hombres están ahí guardados en una cueva y demás, pero después empiezas a ver, caray, ¿qué son las sombras? ¿Y por qué la luz? Y lo ciega. Y luego cuando regresa y les quiere decir a los demás Nadie y se le cree. enojan y no le creen y luego lo quieren ya después Sí, hasta linchar. linchar, ¿no? O sea, tú dices, ay, caray, esto ¿dónde lo he visto? Y así pasa, ¿no? Esto es la belleza del cerebro humano. Tú le puedes contar Rebelión en la Granja y después puede decir, caray, ¿qué está pasando en México? O sea, ¿me explicó? Claro. Esta cuestión de poder analizar y conceptualizar y luego hacer cuestiones analógicas es bellísimo, ¿no? Otra vez ya estoy yo acá feliz de la vida. Y ya, No. Pero, Adelante, no, adelante, güey. dime. Es que también te iba a preguntar sobre estas cuestiones, güey, porque yo también estoy entendiendo No, que... pero cerremos la Ok, idea de lo sí, que... de la caverna. de lo de la taberna. Yo O quiero sea, taberna, güey, sí, perdón. pues, de lo de la taberna. O sea, a lo que me refiero es, mientras tú aprendas cosas y no comprendas cosas, tú eres el tipo que hace sombras. Tú eres un humano o tú eres una roca que estaba aquí afuera, tú eres el pájaro que pasó y que refleja solamente la sombra. Pero no estás, no estás siendo partícipe de la discusión, no estás siendo partícipe del juego ni del conocimiento, porque el día que a ti te cambian la sombra, o sea, imagínate al tipo que le dijeron, no, ¿sabes qué son las sombras de los pajaritos que van pasando, carnal? Es la roca, son unas personas que están haciendo aquí el Exacto. perrito, el gato, y que diga, oye, no, espérate, yo aquí soy el mero mero, porque ¿qué crees? Yo soy el que ya me sé que la sombra del perrito sale a las 5, la del dragoncito a las 6 y o sea, a las 7. Entonces, el perro, el dinosaurio, el dragoncito, en ese orden, los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, a mí no me vas a decir que el mundo no es así, porque el mundo es así. Sí, carnal, tu mundo en el que te metiste, en el que te vendieron, que tú sabías, porque... Claro, el condicionamiento. Exacto, el ego de un profesionista de estos que mírame y no me toques, deviene de ello, ¿no? De que cree que sabe. Y la verdad es que esto está resuelto desde hace 2300 años, ¿no? Allá está Sócrates diciendo, yo solo sé que no sé nada. Y eso me hace saber más que todos estos canijos, ¿no? Sí, aprovechando nomás de rapidito, saludando al maestro Trini de Lázaro Cárdenas, que fue un maestro de filosofía que dio esta clase, este mito, y la neta cuando lo dio, no, pues yo sí me pegó mucho, y pues un saludo a este maestro que ahí anda haciendo movimientos sociales también, y que está tratando en apoyo de lo que es la cultura. Entonces, pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, hermano, que es la disciplina, porque después de este pedo que tuviste de salud, vinieron un cambio de vida bien cabrón, que yo lo relaciono con la disciplina que ahorita yo también estoy aprendiendo. Entonces, ¿cuáles fueron las disciplinas dentro de diferentes actividades que realizaste? Pues, ¿qué tanta actividad hicimos? Fíjate que empecé con el gimnasio porque fui a dar ahí al lado del gimnasio y porque pues era el que me había quedado ahí también en los regaños, ¿no? Paco, te digo, el del gimnasio. Ahí empezó la chocoaventura. Yo había hecho ejercicio meramente con la cuestión del americano. Había hecho ejercicio, pues, De deporte. no, pero, o sea, nunca de verdad con disciplina y demás. Lo que queríamos era, con lo del americano, pues era así, sentirnos vivos probablemente en algún momento. Eso, y también porque no se me permitió tomarlo como una actividad seria. Eso es algo que viene también de la cuestión educativa, ¿no? La educación física era, órale, córranle, ¿no? Y demás. Sí, unas pinches 10 vueltas y Exacto. ya. Y no, ¿cuál de 10 vueltas? En el mejor de los casos, ¿no? A mí nunca me enseñaron a correr, nunca me enseñaron a nada, ¿no? Y toda la vida también te das cuenta de que hay personas que tienen habilidades atléticas, ¿no? Y tú dices, ay, ¿por qué yo no? Pero nunca hubo alguien que te mira, ponte, dale. No, la verdad es que nunca lo hubo. Todo el mundo daba, ¿no? La receta del, pues es que hay que hacer mucho, ¿no? Y es que, pero pues todos los adultos a mi alrededor, los mismos profesores, pues eran personas barrigonas que estaban toda la vida con un helado, una coca y unos tacos en la mano, o sea. Sí estaba cañón eso, porque yo también recuerdo que los maestros de educación física anteriormente eran como estos güeyes que pues, se notaba que iban a chelear cada fin de semana, te ponían a correr y todo este pedo. Hoy en día sí veo que hay este cambio donde el maestro de deportes al menos mantiene ciertas
planeaciones para que los chavitos tengan un mejor desarrollo psicomotriz. Claro, sí, pues sí, siempre va a haber, ¿no? El que está haciendo las cosas mejor, el que se dio cuenta que estaba, pero son los menos. El problema está en que tenemos que hablar de 2 por 100, o sea, 2 de cada 100, porque sí ves profesores que están siempre dando la cara. Es más, ni siquiera voy a ir a tanto. A pesar de que haya limitaciones formativas, hay personas que se las han querido sacudir cuando se hacen responsables de alguien más. Entonces, tú ves a cada director de escuelita, tú ves a cada haciendo su chamba en la medida de sus posibilidades, Claro. ¿no? Queriendo hacer. Yo creo que un grave error que nos ha traído esta modernidad reciente, sobre todo de la psicología, de esos nacimientos de los exponentes de la psicología como ciencia, nos trajeron a problemas porque pues, hemos tenido que asumir que es conocimiento empírico, pero no es una ciencia exacta, no es una ciencia dura. Entonces, es difícil explicarnos por completo a partir de esas teorizaciones. Nos dan mucha manera de entendernos, pero no por completo, como para decir que el resultado A más B da C, ¿no? Claro, hay que reconocer que la psicología es la ciencia que ve el comportamiento humano y que nos da una guía y que nos da el entendimiento de ciertas conductas, pero como lo habíamos platicado, o sea, no puede ser tan precisa porque somos un mundo cada persona, pero vuelvo a preguntar cómo fue esta cuestión de Claro, disciplina o que sea, tuviste en tu cambio. allá iba con la idea de empiezas haciendo lo que tienes a mano y después vas puliendo porque vas entendiendo precisamente más cosas. ¿Qué pasó? Agarré el gimnasio y, y fue empezar a llenar el tiempo, porque cuando te dedicas a una actividad constante y de repente frena, entonces dices, ah, caray, tengo tiempo. ¿Qué hago con ese tiempo? Entonces le metes más tiempo al gimnasio y luego te das cuenta que el gimnasio pues no sirve si no cambias tu Ciertos hábitos. alimentación, ¿no? Por ejemplo, o dormir, o entonces tú dices, ah, caray, a ver, entonces cuando empecé a tener este orden y empecé a ver cositas que cambiaban y me empecé a sentir bien. Entonces ahí yo dije, a ver, ¿qué tanto hay? Empiezas estudiando calorías para el gimnasio y si profundizas, como te decía, tú vas tan profundo como quieras, te das cuenta, ah, caray, el metabolismo, ah, caray, los procesos, ah, caray, la glucólisis, ah, caray. Y empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Insisto, cuando salí del hospital y me vi con la botella y los cigarros, yo dije, mercadotecnia. A lo mejor no con ese nombre, pero dije, ¿cómo es que lo logró para que yo otra vez tenga esto aquí si estoy saliendo de aquí? Ese fue el primer choque. Pero después empezaron a haber demasiados choques. Para donde volteaba yo decía, ¿por qué me están viendo la cara de idiota todos? O sea, ¿por qué estoy comprando estos productos? ¿Por qué estoy comiéndome esto? ¿Por qué estoy...? Y eso cambió. Entonces, la actividad que era lo del gimnasio para verme distinto o para hacer algo distinto o para llenar el tiempo, empecé a ver que era constante pensamiento, meditación en lo que estaba haciendo eso, porque mi mente se clavaba en lo que estaba haciendo, pero también en lo que estaba pensando, reflexionaba sobre los problemas y las actitudes que me habían llevado allá. Fue una vorágine. Así lo describo como llega un momento en el que a donde volteas todo te dice eres un idiota. No sabes nada, no entendiste nunca nada del mundo y tú dices, wow. Hay dos. Así como no tenías que hacer con el tiempo, o sea, te sobró el tiempo y construyes algo, pues así, oye, ya no hay ideas, ya no hay nada que haces, pues lo construyes. Y entonces, la actividad que era el gimnasio, pues era nada más ya el pretexto. Empecé a jalar a la gente, a hacer videos, empecé a intentar mostrarles que nos estábamos sintiendo mal por lo que estábamos haciendo, ¿no? Había que dejar de hacer cosas, ¿no? Y a empezar a hacer cosas que no teníamos los hábitos. Fue el gimnasio me llevó a tratar con las personas gorditos en rehabilitación, le puse, me llevé a los que iban picando el anzuelo, ¿no? Abogados, maestros, amigos, y pasaron muchos en el año y medio, 2 años que estuve ahí. Luego, con mi expareja, me tocó la cuestión de la crianza y los niños tenían la cosquilla de que nos veían, ¿no? En el gimnasio. Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Pues los alienta a ellos, pues vamos a enseñarles algo. Pero yo lo dije bajo el esquema de, pues te voy a solucionar el problema de los morros, vamos a darles disciplina. Fíjate, yo ya hablé de vamos a darles disciplina 1 mes y yo me regreso al gimnasio. Tú te quedas haciendo con ellos y no pierdes la oportunidad de seguir haciendo ejercicio, ¿no? No pierdes los beneficios. Fui el primer día con los niños al parque a hacer ejercicio. Al segundo día ya teníamos ahí gente que nos estaba esperando para hacer ejercicio. Esos niños trajeron a más niños y después de ahí
se volvió esto una cuestión que se convirtió en estoicos, un grupo al más puro estilo de la Academia de Platón, hacer ejercicio, hablar de filosofía. Está muy chido porque, bueno, voy a hacer nomás aquí entre paréntesis. Ahorita que dijiste gimnasio, ahorita que estoy yendo yo, o sea, fue un regalo de una amiga que me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo veo que estaba viviendo un momento de estrés. Me dijo, y aparte todos los proyectos que traemos andando, me dijo, ¿sabes qué, güey? A mí me ayuda mucho el ejercicio. Te regalo un mes de Chido. gimnasio, ¿no? Y dije, qué chido, o sea, esta morra, aparte de echarse los drinks, es cuando también valoras las amistades que dicen, o sea, te invito un trago, güey, pero la neta yo creo que te aliviana más esto, jálate para acá. Y sí, ¿no? Nunca había hecho ejercicio, me dolió todo el pinche cuerpo, pero también eso me ayudó, y lo vuelvo a mencionar, disciplina. O sea, yo ya empecé a ir todos los días, o sea, para mí era empezar las rutinas 2 horas, cuando yo me sentí muy bien al lograr ya las rutinas como tal, en 1 hora decía, me queda tiempo, pues vamos a darle, o ¿sabes qué? Ya me voy, me baño las regaderas y me voy a chambear en lo que tenga Sí, que hacer. claro, claro. Y lo primero que me dijo, aquí vas a aprender disciplina. Y disciplina que tú te la vas a poner, porque si te dan como tu manual de ejercicios Claro. y luego te los cambian, pero pues está muy chido. Y vamos a entrar con, nomás era un punto de que pues, la neta el ejercicio está muy chido como un factor de disciplina. Creo que sí es muy Es que recomendado. lo descubres, o sea, cuando descubres el beneficio, eso fue algo que vivimos precisamente con ella, fue mi compañera, así bien, bien, bien canijo, ¿no? De ir descubriendo esas cosas y por eso le das un cambio realmente, cambia la idea y eso cambia el hábito, pero cambia profundamente. Entonces, entender, insisto, comprender es distinto que aprender porque modelas otro mundo, hermano. Y fíjate, sí, la neta es que está muy chido esto, pero también aquí va, ¿no? Que estás hablando ya del tema de los estoicos, que es el Ujú. grupo de chavitos que estás teniendo, que sale, pues, por disciplina, güey, de empezar a hacer una nueva actividad. Sí. Pero ¿cómo es esto? Porque la neta, yo he visto los reels, yo he visto, te sigo pues en WhatsApp también ahí en tus estados, y como te digo, ¿no? El mantenerte cerca de la gente a veces nomás es ver qué están haciendo, independientemente que no nos hablemos todos los días, está chido ver eso y fue algo que ya ahora que nos sentamos a platicar, que una plática de 1 horita se volvieron como 4, Claro, estuvo claro. muy chido. ¿Cómo es este grupo? Y también ahorita empezamos con el tema de la filosofía, la escuela del Claro, estoicismo. claro, claro. Como te decía, o sea, nace con eso de vamos a enseñarles, ¿no? A los morros y llegan más morros y pues ya eso ya va para en octubre 2 años ya del grupo. Em, yo te digo que jugué fútbol americano. Entonces, hablando de las actividades precisamente que había realizado, del gimnasio, pues termino yéndome para allá y yo dije, ¿qué hago yo? O sea, pues yo había visto entrenamientos y algunas cosas que vi en internet, ¿no? Pero pues yo no sabía de eso. Lo que había aprendido con mi amigo el del gimnasio, de Ujú. instrucciones, ¿sabes? Pero pues yo ya parecía otro instructor ahí en el gimnasio porque pues me aprendí a estar ahí metido, viendo al otro, me aprendí las rutinas, veía los... Entonces me hizo empezar a meterme un poco más en el asunto y luego cuando empecé con los niños, entonces empecé a meterme a estudiar profunda. Fíjate, yo empecé a estudiar videos educativos sobre educación física Pedagogía, pues, para durante el intentar deporte. hacer que... Ajá. Pero eso me empezó a involucrar profundo en la cuestión de la educación. Y estaba yo intentando terminar mi tesis también doctoral. Entonces, la tesis, que era sobre seguridad pública, terminó convirtiéndose realmente en el proyecto de estoicos respecto de prevención del delito. O sea, incluso hacia allá lo queríamos ya mandar porque pues es un grupo que crea comunidad, es un grupo que hace que los vecinos se junten, pero también hace que el morrito empiece a tomar pensamiento crítico y yo les advierto a los papás, o sea, el niño va a empezar a preguntar y a cuestionar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo va a pasar por el filtro de la racionalidad que le estoy intentando enseñar. Entonces, pues a aguantar un poquito, ¿no? Entonces, como yo había entrenado lo del americano y me di cuenta de que había mucha agresividad que no tenía ya cabida en muchas partes del mundo. Y dije, bueno, en muchas partes de este mundo, no del mundo, sino de este mundo actual, ¿no? En lo que queremos enseñar. Yo dije, el valor de ser aguerrido, el valor de la fuerza, el valor de la... no tiene que ver con la agresión. Y en mucho
me di cuenta de que el deporte actualmente tenía mucha agresión, ¿no? El americano como tal, pero el ejercicio es precioso y es formativo. Y pues la violencia que tiene te obligaba también a tener cierto nivel de formación también, porque sabías que los guamazos dolían, que había que ser parte del equipo, que había que tener confianza con tus compañeros. Yo los quiero mucho, la verdad es que son de las personas que quiero, a los compañeros del americano, por esa situación en especial, pero sí decidí que había mejores maneras de enseñar la agresividad necesaria guardada y no la violencia. Entonces, dime. Canalizar, ¿no? Sí, Canalizar sí. la forma de aplicar esta fuerza. Y pues también a mí se me hace muy chido este proyecto porque en muchos capítulos o algunos capítulos he mencionado que, y es una frase que muchos compas usamos, es que hoy en día los morros no pueden salir a hacer deporte o esto, en primera porque les dan este aparato, llámese celular, tablet, Claro, y claro, para los claro, papás es más fácil, ¿no? claro. Otra es la cuestión de seguridad que vivimos hoy en día, que no es una mentira, está muy cabrón esta cuestión, y que vamos a la cuestión de que tú estás dando la oportunidad de un lugar seguro, independientemente que me dijiste, ¿sabes qué? Por la grabación del podcast no voy a poder entrenar con los chicos, Sí, pero que caray. también tú ya tienes como todos los días asistir y es compromiso personal tuyo y de ellos. Yo creo que los días, eso es algo que no entendemos por completo. Los días que no quieres hacer algo, los días que te sientes Mal. tronado, los días que no te quieres enfrentar a la situación, ese es el día que tienes que ir. Ese es el día que realmente te fabricas carácter. Esto me encantó, eso me lo dijo una de las visitadoras de derechos humanos y después lo volvimos a construir en casa con los niños y con ella. Esa cuestión de aquí, tu motivación sirve para el primer día. Nosotros fabricamos disciplina. Ese concepto me encantó porque esa es la realidad. Hay que fabricar disciplina. O sea, las grandes personas se construyen y es difícil, pero también es bellísimo ir viendo cómo se genera esto. Lo que te decía del ejercicio y lo del americano tenía que ver más con cómo aprendí a hacer los reels, o sea, cómo aprendí a organizarlos. Eso me lo dejaron precisamente los coaches. Cómo hablarles, cómo motivarlos, eso, porque empecé a recordar las voces diciendo, así se hace, así se entrena, Yo dije, ok, por ahí, más lo que había visto, más lo que había estado estudiando de educación y más lo que había estado haciendo con los adultos, yo dije, caray, aquí es donde se hace, aquí es donde se le mete el trastabilla al sistema, ¿no? Vamos a educar a los morros porque lo que dijiste con las pantallas, ese es el dilema. Es el dilema de hoy, pero siempre ha habido algo que te enajene, siempre ha habido algo que te obligue a no pensar, ¿sí? Porque le hemos dejado al político nuestro sistema, le hemos dejado nuestros servicios, le hemos dejado a la tele y a la escuela y al internet la educación. Y entonces cuando te terminas, o sea, tu comida es de Walmart y o sea, entonces, ¿de qué eres responsable tú? Ya no hay ninguna responsabilidad que tengas tú. Entonces, los padres, de verdad, a mí me encantó cuando llegué a esa reflexión. ¿Cómo es que pagaron tanto dinero para que yo me formara? Y yo iba a ser figurólogo, lo que te decía de la caverna, ¿no? De la taberna, Dios. De verdad. O sea, ¿cómo es que aprendí a ser figurólogo? Cuando doy cuando hago este trabajo para derechos humanos que me dan un reconocimiento en diciembre pasado, yo creo que eso es lo que vale, ¿no? El asumir el conflicto de haber sido parte de la vorágine de cosas y ahora buscar por todos los medios intentar resarcirlo, incluso contando la historia del cómo es que le di la responsabilidad a todo, cómo es que familiarmente se le dio la responsabilidad a todo. O sea, se pagó una cantidad de dinero para que uno fuera a todo, pero nunca se explicó para qué, nunca se dio el fin de para qué y sobre todo nunca nunca hubo el ejemplo de que las personas que te estaban mandando a hacer algo también lo hicieran. O sea, mi padre no hacía ejercicio. Nadie en mi casa estaba con un libro. Mi hermana creo que fue la que nos rompió un poco el paradigma. Ya después fue la que nos enseñó un poco a hacer ejercicio o a leer los libros. Pero pues los teníamos que leer por la escuela, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que nada de eso moldeó? Porque no había un fin en la cabeza, no había una idea de para qué lo estabas haciendo. Sí, no había un significado realmente porque
es eso, cuando le explicas a un niño, a un adulto, para qué es cada cosa y cuál es la cuestión por lo que lo está haciendo. Y ahorita yo lo aplico mucho para los podcasts, se me acercan personas y me dicen, oye, el podcast, mira, güey, yo soy muy esquemático, ¿no? Y traigo una cuestión de radio pública. Claro. Entonces, es este mi método. No significa que todos los podcasts sean así, No, claro. pero sí te estoy explicando el por qué cada punto que yo realizo para que te des una idea, pero debes explicarle porque siempre cualquier acción, yo lo creo, tiene que tener un fin y que sea consciente la persona de para qué se está haciendo este movimiento. Y vamos a entrar con este rollo de la escuela estoica, Sí, claro. como tal, desde lo que es los griegos, todo el pensamiento filósofo. eh, ¿Por qué? Porque está habiendo una tendencia, te platicaba, la gente nos puede opinar de esto, pero creo que se está, como regularmente se hace en redes sociales, se está malinterpretando porque sí veo que este pensamiento de estoicismo se está yendo más allá como en del hombre equivocado que dice yo, macho, y volvemos Sí, a tener claro. una segunda ola de machismo, pero ahora peor con un sustento filosófico que se está malinterpretando. Va muy en ese tren del aprender, comprender. La filosofía es el arte de ser humano. Así lo entiendo el día de hoy. Y el arte no es más que otro nivel de conocimiento, ¿no? O sea, después de la maestría viene el arte, ¿no? Cuando haces algo que pareciera que lo haces natural, que no es difícil, que no es... La filosofía es eso, el arte de comprenderte, qué es el universo, o por qué existes en él, y no necesitas llegar a la respuesta, ¿me explico? Porque esa es también la maravilla. El preguntarte moldea tu mundo porque vas encontrando respuestas pequeñas que construyen otras más grandes y que ahora sí empiezas a construirte tú. Creo que esto es lo que es necesario. O sea, muy poco de conceptualización sobre lo que eres te trae a otra manera de conceptualizarte. O sea, nos dijeron que no éramos animales y lo somos. Es más, el mismo Sócrates que lo negaba un poco, no somos animales, creo que ha sido malentendido. Y eso es lo que pasa con el estoicismo. Hablan de todo, pero lo sacan de ese gran contexto en el que está inmerso, ¿no? No puedes hablar de una cita del estoicismo sin entender El contexto. todo el contexto del por qué, ¿no? O sea, lo primero que me dicen a mí es, entonces tú quieres que las personas sean robots, que no tengan sentimientos. No, al contrario. Pues igual estás viendo inteligencia artificial, carnal. ¿Quién sabe si sea así? No es cierto. Incluso también me dicen, sí, tú hablas mucho con tu chatbot, ¿no? Es tu nuevo amor, la inteligencia artificial. Les digo, no, pero de verdad, es que la coherencia con la que puedes hablar con un chatbot, de repente te puede sorprender. Y que la coherencia con la que no he podido hablar con muchas personas, eso sí es difícil de creer, ¿no? Entonces, no es mucho el problema de lo que la inteligencia artificial está haciendo. El problema está en que si muchas personas tuvieran la coherencia que tiene a veces la máquina, entenderían cuál es el conflicto. Pero en fin, el sacar de contexto las cosas. El estoicismo es una escuela de la filosofía, una manera de pensar sobre la existencia, en la cual te está diciendo la premisa básica de tú lo controlas, ponle atención. Haz todo lo que tengas que hacer. ¿No lo controlas? No le gastes tiempo, hermano. O sea, me parece algo poderosísimo de entrada, porque va a salir mañana el sol, ¿para qué peleas? O sea, ¿quieres desayunar? O sea, llévala a tu día. ¿Quieres desayunar? ¿Para qué te lo preguntas? Tienes que desayunar, te hace bien. O sea, todo lo que te lleve a la virtud, que es el bienestar, el bien existir, pues entonces, si te hace un bien, hazlo, ¿no? Y esa es la manera en que te atienes al proceso. Limitas tu deseo para que obtengas el beneficio del hábito que quieres y, por tanto, el cumplimiento del proceso que eres, porque no eres más que procesos, ¿no? Si te dedicas un año a comerte los chetos, pues vas a pagar el costo de eso y vas a darte cuenta de que el placer que decías tener durante ese tiempo que te comiste los chetos, pues ya, ahí quedó, fue efímero, ¿no? Si lo hubieras dedicado a comerte una manzana, dirías, el resultado. ¿Necesitamos equivocarnos? Pues sí, parece que sí. Necesitamos refinar el algoritmo, pero hay cosas en las que ya está refinadísimo, ¿me explico? Y lo único que necesitas es ir a cargar el software. Entonces, hay 1000 maneras de cargarlo el día de hoy. O sea, lee un libro, ve un video, ponte un audiolibro, ve una conferencia, platica con alguien que ya lo sabe.
pero el hecho de ya negarnos al razonamiento y al diálogo tiene que ver con la formación, tiene que ver con esto de confundir nuestro pensamiento con nuestra mera intuición, con esa falsa experiencia, con nuestras emociones. Y las emociones no son más que reacciones fisicoquímicas que pues estamos pudiendo explicar perfectamente por medio de neurociencias y que están regadas en mil y un cosas humanas. Hay que traer al arte para simular la vida constantemente y hacer que entiendan, ¿sí? Hay que traer constantemente la academia platónica, hay que traer constantemente la buena comida, el ejercicio, para que la banda vaya entendiendo poco a poco por qué te sientes así, por qué funcionas mejor. Claro, fíjate, te lo mencionaba porque, pues, obviamente, pues, tengo redes sociales, ¿no? Que ahorita lo estoy usando simplemente para proyectos, pero veo que mucha banda comparte esto y sí lo voy a decir, va en esta cavidad, muchos compas que agarran esto y sacan de contexto porque ya en 3 minutos de un TikTok, de un reel, quieren decir, y soy esto, y dices, güey, espérate, yo veo tu manera de actuar y luego lo que posteas y todo va en contra, estamos hablando y aparte es una escuela del pensamiento que no tiene que ver con un sexo, con un género, es para la humanidad. Entonces no te creas que te pertenece tu ser masculino, no es un pensamiento del humano, entonces compártelo porque yo para mí la filosofía es eso, compartir un pensamiento y crear nuevas ideas y Claro. nuevas corrientes, siempre respetando el otro pensamiento, porque al final no estás en un conflicto, tienes que llegar a un diálogo que te haga crecer como persona. Tú tendrás todas las armas para decir, esto sí, esto no, porque esto me funciona en la vida. Y creo que por eso decía, no, hay una mala interpretación, porque también hay muchos grupos de estoicismo en Ujú. Facebook, Claro. en Instagram, en todas estas redes. Digo, güey, pues en primera, cuidado con lo que interpretas. Y segundo, no hagas si vas a decirlo, sosténlo bajo tu perspectiva y sobre tu persona. No lo generalices porque somos personas muy diferentes. Lo que para mí puede ser un 9, para ti puede ser un 6. Es que este es el problema, el masacote. Y me voy a dar el gusto de poder platicarlo contigo, que creo que no te vas a ofender, ¿no? El principio del diálogo es que sea racional. Cualquier cosa que estés hablando para convencer, estás haciendo retórica. Y la retórica no está intentando tener razones, está intentando convencer. Entonces, si vamos a hablar de lo que sentimos, creemos y demás, tú estás haciendo retórica porque eso no se puede discutir. Me siento mal con lo que dices, pues está bien, ¿no? Pero no puedo discutir lo que sientes. Puedo discutir el por qué consideras que es erróneo. Y ahí es donde todo esto truena. Esto lo venimos diciendo desde Sócrates, me explico. O sea, yo solo sé que no sé nada, pero el asumir mi ignorancia me permite escucharte. A un hombre que ya tiene en su cabeza la idea que sabe algo, no se lo vas a poder enseñar. Galileo Galilei lo dijo. No puedes enseñarle nada a un hombre. Lo que puedes hacer es mostrarle cómo descubrirlo, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de este masacote de cosas decimos, pues es que cada cabeza y una opinión. Las opiniones no son para respetarse. Las opiniones son para debatirse. Las opiniones son para argumentarse. Si tú dices algo, tú dices, la taza es blanca. ¿Pero por qué? Porque es blanca. Entonces, pues no tienes idea de por qué es blanca. Y quieres mantener tu autoritarismo de que es blanca. Y alguien te dice, oye, pero tiene pintados ahí. Y lo podemos Sí, ver para porque mí pues puede aquí ser está. verde con una flor y su madre, bajo mi perspectiva. Pero tu perspectiva de lo que es verde no puede salir del espectro en donde lo consideramos verde. Es decir, podemos analizar esto vía aparatos con luz que nos va a poder... que ya no supe. No, sigue. A lo que me refiero es, si no concordamos en lo que es verde, entonces no podríamos nunca dialogar. Tendríamos que poder asumir con honestidad que, o sea, sí, pues sí es blanca, pero tiene las puntitas, entonces no es totalmente blanca. Tu idea, mi idea, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. O sea, no lo estamos inventando. Esto ya son precisamente el método del diálogo, la mayéutica, hacer preguntas sobre las cosas. ¿Por qué consideras que es verde? ¿No? O sea, fue a los políticos, Sócrates, y les preguntó qué es la política, y al que no pudieron explicarlo, dijo, ah, caray. Y terminan matándolo porque evidenció el conflicto. ¿Por qué nadie fuimos a ver qué es la política? Y dialogamos y se acabó. Este es el gran problema del día de hoy, que todo lo queremos
relativizar, vaciar de contenido. No podemos seguir así. El lenguaje funciona en la malla del lenguaje. El significado que tiene una cosa no se sostiene si no está otra. El individuo no se sostiene si no está en la colectividad. O sea, si no asumimos esto, entonces cada cosa es lo que quieras para ti. Y entonces nunca vamos a poder llegar a una idea porque solamente son tus deseos. Somos changos deseantes. Necesitamos dejar el deseo y entrar a la razón, hermano. Me encanta cómo dices changos. Somos changos, somos changos. Y si no lo asumimos, seguimos en este problema. Claro, ahorita te hablo más del chango para que veas. Y sí, hablando de los changos, entonces es por eso que tú te estás metiendo entonces ahí en la liga de la inteligencia artificial, hermano, que pues ahí estás cuestión profesional directamente. Y sí cabe mencionar que la neta yo apenas la estoy empezando a utilizar como herramienta de trabajo porque desde la plática con Gus, un saludo a Gus, la neta me movió bastante esta cuestión de todo lo que está viendo en avance y que sí, parecemos changos, güey. No sabemos lo que está pasando y todo lo que nos puede ayudar el avance tecnológico, precisamente la inteligencia artificial con sus riesgos, pero es una herramienta. Claro, o sea, no tenemos idea ni para bien ni para mal, o sea, el problema es ese, el miedo nos paraliza, el miedo eso hace, ¿no? Te paraliza y el miedo se quita con información, no hay de otra. Entonces, sí, esto de los changos y la inteligencia, me llama mucho la atención cómo lo sacaste, cuando habla la película Inteligencia Artificial precisamente, donde el niño Sí. ¿Qué quiere ser un niño real? Cuando inicia la película, así se refiere, y sigo pensando si nos está refiriendo a nosotros o está refiriendo a las máquinas, pero así habla. Cuando en sus primeros inicios presentaron los humanos, presentaron los hombres estas primeras máquinas que pensaban, hace una pausa y dice, sí, changos que juegan ajedrez. Yo dije, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién lo hizo o a la máquina? O sea, no sé, pero siempre, bueno, o al menos después de que tomé más ganas de cuestionar cosas, eso me lo cuestiono mucho. O sea, siempre somos el pasado de algo. Siempre nos asumíamos como el futuro. No, siempre somos el pasado ya de algo que va a ser. El futuro siempre está allá dando la pauta de lo arcaicos que somos. Y lo hemos dicho nosotros, ¿no? Siempre nos creemos el modelo más reciente de los changos y no es cierto. Éramos simplemente una línea más, ¿no? De esta evolución. Y precisamente el tener ideas fue lo que nos hizo depredar a los otros. Y esas ideas son las que nos están trayendo a generar estas máquinas que son una locura. Que cuando la probé, le pregunté algo que podría hacerme alguna pregunta un cliente normal en un día contestando el teléfono y lo contestó decentemente y yo dije, ay caray, a ver qué es esto, ¿no? La pandemia me llevó a, insisto, cambiar cosas y bueno, no la pandemia, sino que estaba el encierro, aproveché yo dije, bueno, estoy aquí, tengo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Y empecé a indagar en la tecnología, a entender qué pasaba. Pero después ya llevaba yo medianamente entendiendo qué pasaba cuando llegó el GPT. Presentan ChatGPT en noviembre de 2022 y de repente sí fue la onda preguntarle, ver qué lo hacía. Yo dije, ¿hasta dónde puede servir esto? Bueno, empecé por cuestiones educativas. Yo quería educar en el sentido de que la familia es una unidad productiva, de que entonces empecé el negocio familiar y empecé a utilizar herramientas de inteligencia artificial porque me voló la cabeza lo que hacía la máquina. Entonces, generar una imagen, diseñar un logotipo, generar un anuncio, hacer un estudio de mercado. Oye, cada vez estaban haciéndose cosas más profundas. Entonces, en estar haciendo eso, yo dije, esto me sirve también. Hago un chatbot que resuelva el problema de la atención diaria en mi página. Creo una página y que le resuelva el problema a mis clientes. Pero también de luego pensé, yo dije, la asociación que tengo, que le resuelva problemas a las personas de la asociación, ¿no? Entonces, pues ya dije, caray, para abogados. Entonces, en lo que estaba trabajando, y si pudiera pedirle cosas, y empecé a trabajar con asuntos que eran míos o con asuntos que eran de mi familia, para empezar a darle documentación y ver cómo trabajaba. Bueno, pues logré hacer que fuera mi pasante y empezarle a decir que hiciera redacciones y que hiciera, que extrajera hechos de documentación para la demanda,
Entonces, lo que empezó siendo el proyecto de educación familiar, ¿no? Empezó a quedarse lejos por el chatbot de atención y luego para ayudar con las... Y luego yo dije, no, espérate, hay que construir el asistente, y a un asistente legal virtual. Y empezó el asunto de Salomon. Terminé en un foro de Machine Learning después de 6 meses buscando. Todo el mundo me decía, yo te lo fabrico, dame dinero. Nadie sabía de qué estaba hablando. Sí, nadie tenía idea de qué estaba Tú hablando. págame y ahorita Sí, te lo todo hago. el mundo decía, tú dame lana. Y dije, bueno, pues total. Terminé en el foro ese buscando a alguien. Primero caí con un camarada, el buen Chris, que después se salió del proyecto y no supimos más de él. Pero la otra persona buscando que se acercó fue Alejandro de Andrea. Y yo decía, bueno, pues Alejandro de Andrea. Y ya salió un tipo ahí que me preguntó cosas y demás. Yo dije, bueno, pues te contacto. Puse mi idea, me contestó él, te contacto, tuvimos una charla. Le cuento yo con pelos y señales todo lo que ha visto. No era, bueno, al menos así me lo cuenta él desde su perspectiva. Dice, es que era un abogado que me estaba hablando de LangChain y de cómo utilizar el modelo y de cómo... No estaba muy coherente, entonces por eso me llamó la atención, ¿no? Un proyecto de abogados en donde un abogado me estaba hablando con términos técnicos. Y dice, bueno, pues ya te voy a decir, él era director de innovación tecnológica de Grupo Walmart, si no me entiendo, a nivel Latinoamérica, y luego estaba en Falabella, lo que es Soriana acá, en fin, una persona muy metida en la cuestión tecnológica y a nivel choncho, ¿no? Comercial, ajá. Sí, claro, entonces me dice, está chida tu idea, a ver, vamos a empezar. Cuando menos vimos, estábamos en el ambiente de las startups, estábamos teniendo un equipo de desarrolladores, estábamos teniendo rondas de inversión, o sea, una locura, una locura. Y así, o sea, eso me empezó a dar mucha idea. O sea, ¿cuántas cosas seguimos haciendo tan así, uniéndolo con la cuestión de la música y que por qué lo dejé? Seguíamos siendo los mismos 3 changos que queríamos que los otros 10 changos nos fueran a escuchar. Los mismos 10, porque eran los que querían escuchar los mismos berridos de los otros 3, ¿no? O sea, pelearnos por hacer lo mismo con las nuestras, como que no era muy lógico. Pero lo vi ya después acá. Yo dije, caray, mira todo lo que podemos hacer. Aprendí un poco de otras cosas y eso me llevó a diseñar otras cosas. Yo sí puedo no tener que estar otra vez en un asunto comercial de esos de pagarés y demás. A lo mejor lo vuelvo a hacer, ¿eh? Y ya no, o sea, ya no tocarlos, porque había tantas ramas del derecho que podíamos hacer. Ve nomás, o sea, contratos electrónicos, contratos inteligentes, comercio digital, esta cuestión ahora de servicios de software, ahora yo generando uno. Me parece que el límite es la idea que uno genere, y para tener ideas necesitamos entender que no va a venir de nosotros. O sea, necesitamos primero abrirnos a que no sabemos, que nos enseñen y después de ahí podemos generar, ¿no? Voy a tocar 2 puntos porque a mí me parece muy interesante. La primera, y luego voy a pasar a la idea. La primera es que yo he aprendido que primero que nada, uno puede ser bueno, pero no lo puedes hacer todo tú solo. Y hay que aceptar que el trabajo en equipo, el colaborar con más personas, abre las posibilidades inmensas, que es lo que yo aprendí, lo vuelvo a decir, lo he dicho en podcast, el estar colaborando constantemente con personas, el compartir ideas, me ha abierto puertas en todos los ramos ahorita, agradezco eso. Y la segunda es que se me hace bien curioso, porque pues a Agustín, a ti te conocí en el arte, en la música. Y saludos a Agustín, es que él ahorita se metió en una ingeniería y ahorita está en una empresa desarrolladora de tecnología, ¿no? Tú te conocí en la música, sabía que eras abogado, pero ahorita también, y me hace como este ruido de decir, pues tal vez siguen siendo artistas, pero de otro rubro, porque Claro. siguen teniendo el hambre de investigar y de crear, cambia, pero siguen queriendo crear, que al final yo siento que el arte también tiene que ver con eso, el crear. Claro, en simular, insisto, la vida. Yo soy fan de decir aprender, entrenar, porque esto es lo que nos convierte precisamente en lo que queremos ser. Entonces, creo que exactamente enfocamos las cosas en otro lado. Yo valoro mucho a mis amigos que todavía y que realmente fueron artistas. Yo insisto, yo creo que lo que quería era que me percibieran como artista con todo lo que venía detrás de ello. Pero no, al final creo que está muy bien donde puse las cosas. No sé si lo voy a retomar en algún momento, porque he tenido mis acercamientos con los niños, hago cosas con el arte. De repente quiero darle ahí a querer hacer una cancioncita, de repente quiero... Pero la verdad es que lo disfruto, más bien cuando escucho un trabajo bien logrado de alguno de los amigos o de alguien, ¿no? O sea, con un discurso distinto
a este constante de lo que hablábamos, ¿no? Este que te mete en la depresión constante, este que me metió en problemas, yo creo que puede ser muy distinto. Y estoy precisamente apostando con todas esas voces que están hablando en distinto. Y las acerco a que los niños las cachen o les platico las moralejas que voy entendiendo de ellas, porque ese es el trabajo ahora. O sea, ir a dar la clase del libro. No. O sea, hay que leer el libro, pero hay que comprenderlo. Hay que ver el video y comprenderlo. Y luego hay que ir y platicar con ellos y darles precisamente este panorama general para que moldeen el mundo y ya el morro va a ir buscando, ¿no? Bajo su propio curiosidad intelectual. Pero la chamba es desarrollarla, ¿no? Y ahí es donde está complejo, es en donde quiero incidir realmente, ¿no? Y es que en esta platiquita ya me platicaste brevemente de los estoicos que estás llevando con los chavitos, cómo fue el cambio del buen Abo Salazar. Para los amigos, pues yo te sigo diciendo Abo, ¿no? Sí, hasta raro de repente ya siento, Abraham. No creas, sí, claro. Que estás lanzando este proyecto de lo que es la inteligencia artificial basada para profesionales, pero directamente para la abogacía. Sí, aunque lo queremos hacer para muchos, este motor que estoy haciendo le va a servir a un médico. La entrevista que yo tengo con un cliente también la tiene el médico y eso que le genere ya un posible diagnóstico, o sea, que le traiga información. Esto es poderoso para traernos información valiosa. Eso es. Sí, y no quiero dejar pasar la cuestión de tu asociación que es Lex Solidaria. ¿Es correcto así? Lex así, Solidaria. Sí, porque yo le decía Alex Solidaria, así como Lex Luthor o algo así, no me imaginaba, güey. Pero regálame como una explicación de esta asociación, porque ya casi nos tenemos que ir, pero se queda pendiente, pero sí me gustaría retomar, y también que nos digas en dónde pueden ir para que lleguen más personas de chavitos. Claro, lo de los estoicos para estas personas que les mama lo que es la cuestión de la inteligencia artificial y que tal vez estén buscando proyectos así y se puedan acercar contigo, pero vamos con lo que es la asociación. Claro, con mi perfil, Abraham Salazar, precisamente es donde lo van a encontrar. Lo ponemos ahí, lo colgamos al video y ponemos la liga. Es precisamente una página, Abraham Salazar Abogado, fue lo que creé. Y la verdad es que con eso fue con lo que fui generando. Es todo un vuelo, aprendiendo un poco de imagen, publicidad y marketing para el negocio que estábamos generando. Fue donde aprendí desde cómo vestirme, hermano. O sea, fue cachar ahí cosas, ¿no? De, bueno, pues vamos a darle imagen, y empezar a utilizar las redes ahora desde el otro punto, ¿no? O sea, pues, si quiero atacar lo que está pasando malo, pues tengo que aportarle, ¿no? Algo bueno. Entonces empecé a hacer que mis redes fueran precisamente eco, etc. Y eso empezó a generar los proyectos. Entonces, lo de la asociación fue, empecé a ver mi inconformidad. Me viene el problema de que la misma pandemia frenó la actividad médica en los hospitales. Eso hizo que mi papá de un pólipo terminara con un tumor canceroso. Amparos para entrarle al asunto, le empiezan a dar la atención y en el camino veo más personas pues, que están en los hospitales y que están en conflicto, ¿no? Entonces, de ir con mi papá a un amparo, ir yo en son de el poder del derecho y tienes que hacer y tienes que... Terminé entendiendo el problemón que teníamos encima, ¿no? Insisto, la disonancia cognitiva de siempre haber visto una realidad totalmente ajena, ¿no? Y de repente llegas y ves, entonces yo terminé repartiendo amparos, hermano, ahí en el hospital, de verdad. O sea, llegó un momento en que llevaba yo copias y les decía, ahora leyéndolo. Ahora, pues ya tengo de alguna manera un sistema, ¿no? O sea, voy escogiendo qué tipo de asuntos puedo ayudar para que sean significativos, para que haya algún tipo de criterio judicial o que haya realmente la solución de un problema, porque de verdad, o sea, es un problema inmenso el de salud y no podríamos, cuando te vuelves consciente de ello, cuando lo ves, cuando lo vives, dices, entonces lo que hice fue intentar ayudar a las personas con la herramienta que tenía yo para solucionarlo. Yo no tenía dinero para salvar a mi papá, yo no tenía los contactos para ayudar a mi papá, yo lo único que tenía era pues la carrera que había estudiado y mal estudiado porque no la entendía por completo. Entonces, siéntate, estudia y ponte. Y a medio de amparos, uno y otro, y hacer más amparos para la gente, terminé siendo un referente con algunas personas hasta que, pues vamos a darle formato a esto. Entonces, por los amparos de mi papá, pues terminé haciendo Lex Solidaria, ¿no? Y la fundación ya ha ayudado a, yo le digo 300 personas, pero
Yo creo que hemos tocado a más, probablemente, aunque no de manera de los amparos. Me voy a dar la cena y de ahí saco cómo ayudar a otra persona y luego de ahí nos encontramos al vagabundo y queremos hacer algo y me voy a lo de las ¿Tiene un escuelas. costo? No, que todo lo que hacemos de la asociación, nada. Apenas pues, le di forma, ya tengo la asociación, estamos en el proceso de volverla donataria autorizada para ahora con empresas precisamente que se asuman responsables, decirles, oye, tenemos este problema encima, ¿no? Vamos a darle acceso a las personas, y pues empezar a buscar fondos por ahí, ¿no? Pero todo lo he hecho yo. La verdad es que salirme del consumo me dejó tener dinero y recursos porque me duraban más. O sea, de ahí salió algo bien curioso. Lo cuento rapidísimo porque es algo que vale la pena. El precio pomos y el costo, el tiempo pomos, fueron dos cosas. O sea, todo lo convertía yo al tiempo que me gastaba en el alcoholismo y en el dinero que me gastaba en el alcoholismo. Entonces, el dinero me rendía, ¿no? Y invertía en hacer cosas y me rendía, ¿no? La máquina, arreglarla para tener la computadora funcionando bien, que me permitió hacer amparos para ayudar a un montón de personas. Entonces, yo tenía lo que necesitaba para hacer lo que necesitaba y por eso mis recursos empezaron a darme otro nivel de vida, otra. Eso es muy chido. Eso salió muy bueno de haber tomado conciencia y de haber pasado por aquello, ¿no? Lo convertí así como el problema de mi papá, lo convertí en algo que me facilitaba la logística de las cosas, ¿no? Entonces, creo que esa fue la gran enseñanza. Convertir las cosas que habían pasado, en vez de en reclamos, en las quejas, en las depresiones, convertirlo en acciones. Y por eso me terminé metiendo en los estoicos y me terminé metiendo en los gorditos en rehabilitación, me terminé metiendo en el despacho con lo de la ex solidaria y me terminé metiendo en lo de inteligencia artificial y me terminé metiendo en lo que se te ocurra, hermano. O sea, bueno, en esto de educación, llevar los chatbots a secundarias que están allá metidas en las sierras es una idea preciosa. Les decía yo a los niños que tengan un maestro esclavo súper inteligente que les diga a la hora que quieran lo que digan. Entonces sí, hágalo, maestro. O sea, excelente, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, Sí, han salido muy buenas ideas y pues qué chido, a mí me da gusto verte así, con proyectos, realizándolos, apoyando a la sociedad. Siempre voy a apoyar a los proyectos que estén en pro del bienestar de más personas y pues también hacerles referencia a eso, ¿no? Para todas aquellas empresas o campañas de ciertos sectores que andan buscando apoyo, pues mejor créanme lo que van a tener más apoyo de la sociedad si realmente ven este tipo de proyectos y los ayudan, pero no los ayudan nomás por una temporada para conseguir un voto. Ayúdanlos de verdad bajo un largo tiempo y también en esas empresas que se hacen altruistas y que nomás llevan una semana un taco, pues miren, aquí hay realmente proyectos que pueden tener más significado, créanme lo que cuando hay este tema, y lo voy a hablar como un marquetero, cuando hay un tema humanista, la gente voltea a ver estas marcas. Entonces, si quieren hacer un cambio, y lo digo comercialmente, véanlo así, y realmente hay un fin humano que está llegando a más personas. ahí hay algo y rapidísimo. Creo que esto es un ciclo que había que dar. O sea, el hecho de que asumas la responsabilidad como ente que explota esa misma sociedad, yo creo que eso es la pauta. Qué mejor de que tú mismo no lo hagas como bien lo dices, ¿no? Por obtener no solamente una imagen, un momento. No, al contrario, que se vuelva un sistema para mejorar la misma sociedad a la que tú le vendes, de la que tú te beneficias de su trabajo, de la que tú ocupas los mismos servicios que Claro. ocupa. O sea, creo que ahí hay mucho que rascarle y por eso me parece. Y la otra, que la idea precisamente no es la fundación, me explico, es hacer una defensoría pública, hacer una defensoría social privada. Esa fue la idea que se me vino, ¿no? O sea, que sea los fondos precisamente privados, pero que vayan fomentando cosas muy, muy específicas, avances sociales muy específicos. De valor y que realmente haya la posibilidad de una medición, porque lo puedo decir, hay Claro. muchos proyectos que salen precisamente en este tipo de temporadas, quién sabe por qué, muchas Claro. fabricaciones, es para apoyo de algo. Aquí sí hay una forma, ¿no? Dentro de la merca, que lo puede decir también nuestro productor, pues ahí lo conocí en la maestría de mercadotecnia, es que debe ser medible todo. Debe ser demostrable. Entonces, si hay este Claro. tipo de proyectos, véanlo así, o sea, si lo quieres agarrar mercadológicamente, también te va a ayudar, empresa, a ti, fundador de ciertas áreas de oportunidad. Apoyen este tipo de proyectos. Ya casi nos estamos despidiendo, Avo. Entonces, a mí me gustaría. Entonces, apoyen. Avo, ya nos estamos diciendo adiós. Realmente esta plática entre amigos
pues estuvo chida, estuvo cotorreado, Nos- estuvo diciéndonos algunas cosas, volverte a ver, estar en cámaras y poder pues difundir todos Claro. los proyectos que estás llevando. ¿Dónde podemos encontrar lo que son estos, este plan de los chicos de Grupo de Estoico? ¿En dónde está lo de Lex Solidaria? ¿Cómo te pueden contactar para la cuestión de inteligencia artificial? Avienta Claro. todo, hermano. Ahorita todo es conmigo. Las redes está precisamente mi número 4431-724847 y con ese pues WhatsApp. Ahí mismo recibo ahorita tanto de Lex Solidaria como del despacho y como de Estoicos. Estoy empezando precisamente a diseminar. Ya tenemos las instalaciones. Lo que nos faltaba era precisamente ir separando los proyectos porque crecieron muy rápido, hermano. Entonces, por eso es que te tengo. Pero conmigo, con las redes de Abraham Salazar en Facebook y demás, con eso nos pueden contactar. Ahora, para darle sentido a todo esto que dijimos, creo que bien vale la pena abstraernos un poquito, dejar de verlo. Hablabas del estoicismo y de todo esto que venimos diciendo. No hay nada que sea un manual, no es casuístico, ¿sí? Hay que abstraernos un poco para entender el problema entero, ¿sí? No es el político de hoy, es la política como tal. No es La empresa. no es cómo te sientes el día de hoy, es el hábito que tienes durante tanto tiempo. No va a haber casuísticamente nada que te diga. Pregúntatelo de manera un poco más general, abstráete para ti. ¿Quieres ver si realmente una ley es justa o injusta? No lo veas en tu caso. Velo realmente como la abstracción que es la ley, no la generalidad. Esto debería de ser o nada más estoy buscando lo mío. Y así es como logras darte cuenta de cosas más profundas, ¿no? Con tu día a día. Deja de pensarlo Para ti. exacto, de manera para ti. Intenta verlo realmente así como actúo. Me gustaría que actuaran los demás para mí. Esta es la actitud que si tomamos, salimos todos adelante. Creo que ese es el comprender en vez de aprender. Y eso sería la manera en la que podría decirle, todo esto que pasó es por eso, por comprender en vez de aprenderme las cosas nada más. Pues te agradezco mucho, Abo. Entonces, pues bueno, chicos, les agradezco que nos hayan acompañado en este capítulo más, en este Open House, capítulo número 9. Y recordarles que nos pueden compartir en lo que es Facebook. Pueden encontrarnos como Open House Podcast con Jonathan Vega. También en Instagram, así nos van a encontrar en la plataforma de Spotify. Y lo que es YouTube, también nos encuentran como Open House Podcast. Compartan, que llegue a más lugares este podcast. Si tienen a alguien que quiera este espacio, que digan, este güey trae un buen rollo, este camarada trae una buena plática, una buena idea, este es el espacio. Por eso es Open House Podcast, es una casa abierta para ustedes. Entonces, pues muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales.